Bienvenidos a la 9ª entrega de Historias Paranormales de Venezuela. Hoy, 20 experiencias reales de suscriptores que se atrevieron a contarnos lo que vieron, oyeron o sintieron. Tú también tienes una historia. Envíala por Instagram, Telegram, email o por venezuelaparanormal.com. Enlaces en la descripción. Apaga la luz y sube el volumen, porque en Venezuela lo paranormal siempre está más cerca de lo que crees. Esto es Venezuela Paranormal. La pasajera fantasma de la Encaba, Estado Falcón. Buenas tardes, mi nombre es José Colina. Soy chofer de Encabas desde hace más de 20 años y he recorrido casi todas las carreteras de Venezuela de noche. Hace un rato estaba viendo el programa y me vinieron a la mente dos historias que nunca olvidaré. Son cosas que me tocaron vivir y que todavía, cuando paso por esos mismos sitios, me ponen la piel de gallina. La primera vez fue hace unos 13 años, cuando apenas estaba arrancando en esto del volante largo. Me contrataron para llevar a un grupo de muchachos del centro Don Bosco de Punto Fijo hasta el Don Bosco de Valencia. Eran como 25 chamos entre 16 y 20 años, llenos de vida, con su música, sus bromas y esa energía que uno ya va perdiendo con los años. Salimos como a las 7 de la noche, el bus iba alegre. Ellos en el pasillo, pidiéndome que les pusiera guaco, luego zapato 3, después reggaetón viejo. Yo feliz porque un viaje con gente contenta se hace corto. Como era costumbre, yo manejaba con la puerta abierta para que entrara aire. Algunos muchachos estaban parados en el estribo, agarrados del pasamanos, mirando la carretera oscura. Todo normal, hasta casi las 12 de la noche, cuando entramos al tramo que todos los choferes conocemos como el Camino de la Felicidad. Esa recta larga y solitaria entre Falcón y Carabobo, donde no hay ni una luz, solo paisajes costeros y bosque de palmeras. De repente noté que el alboroto cesó. La música seguía sonando, pero ya nadie cantaba ni bailaba. Miré por el retrovisor y vi que todos estaban sentados en sus puestos, callados, mirando al frente como si hubieran visto al mismísimo diablo. Me extrañó, pero seguí manejando. Llegamos a Valencia como a las 2 de la mañana. Cuando bajaron, dos de los muchachos se me acercaron nerviosos. «José, ¿tú no viste nada raro en la puerta?», me preguntaron. Yo les dije que no, que todo había estado tranquilo. Entonces me contaron. Cuando iban parados en el estribo, de pronto apareció una mujer vestida de blanco. Estaba parada justo en la puerta como si también viajara en el bus, mirando hacia adentro. Ahí fue cuando todos corrieron a sentarse y nadie volvió a asomarse. Me juraron que la mujer se quedó ahí parada hasta que salimos del Camino de la Felicidad y luego simplemente desapareció. Yo no vi nada, pero desde esa noche, cada vez que paso por ahí, cierro la puerta. La segunda historia es más reciente y me la viví yo solo con mi colector. Íbamos de Coro a Punto Fijo. Era como las 9:15 de la noche y la carretera estaba sola. Solo nosotros dos en una Encaba de 32 puestos. Él iba en el asiento del copiloto. Al pasar por el sector Las Ánimas de Guasare, justo después de la curva de la casa de los Betancourt, mi colector le da por girar la cabeza hacia atrás de golpe y se pone blanco como papel. «Chamo, prende la luz del pasillo ahorita», me dice todo nervioso. Yo, sin entender, le doy al interruptor. Miro por el retrovisor. Nada. El bus completamente vacío. «¿Qué viste, loco?». Allá atrás, en la última fila, había una muchacha sentada, mirándonos fijo. Yo frené un poco, giré el cuello. Nadie. Le dije que estaba alucinando, que a lo mejor se había dormido y soñó. Apagué la luz y seguí. Él se quedó inquieto, pegado al asiento, hasta que volvió a girar la cabeza y me dijo casi sin voz: «Ya no está atrás, está aquí adelante en el primer asiento de la puerta. Me está mirando, José, me está mirando». Prendí la luz otra vez, alumbrando todo el pasillo. Nada, ni una sombra.
pero él estaba sudando frío con los ojos casi fuera de órbita. Le dije, reza hermano, porque solo la estás viendo tú. El muchacho se sentó en la tapa del motor, temblando, y no dijo ni una palabra hasta que llegamos a punto fijo. Llegamos como a las 10. Cuando bajamos todavía estaba nervioso. Hoy entiendo que hay almas que se quedaron atrapadas en esas carreteras. Almas en pena que suben a los autobuses. O que uno nunca abra la puerta. Sin vela, sin protección. Caracas. Soy Maker Labrador, y quiero contarte algo que le ocurrió a una amiga de mi mamá. Esa amiga se llama Elena, una enfermera que trabajaba en un hospital de Caracas. Por su turno, casi siempre salía muy tarde, entre las 12 de la noche y la 1 de la madrugada. Era una rutina que había aprendido a enfrentar, porque vivía en una zona popular de Caracas que, en aquel tiempo, era bastante peligrosa. Elena era profundamente devota de las ánimas del purgatorio. Todos los lunes, sin falta, les encendía velas y les pedía protección para regresar sana a su casa. Era algo que hacía con fe y disciplina, hasta que un lunes cualquiera, por el cansancio del trabajo, simplemente se le olvidó. No recordó la promesa, no encendió la vela. Y ese detalle, que parecía insignificante, marcaría la diferencia. Esa semana, salió del hospital un viernes para sábado, todavía más tarde de lo habitual. La calle estaba sola, oscura, y el ambiente se sentía pesado. Mientras caminaba hasta su casa, se encontró con un hombre de muy mala reputación en la zona. Un malandro conocido por todos. Cerca de él había varias personas tomando licor, gente con aspecto nada agradable. Elena sintió que el miedo se le subía por el pecho. El muchacho la miró fijamente, se le acercó y le dijo algo que la dejó paralizada. Señora, qué raro verla sola. Usted siempre viene acompañada por un grupo de gente que sube con usted. ¿Y hoy por qué la dejaron sola? Elena se quedó fría. Ella nunca andaba acompañada por nadie. Fue en ese instante cuando cayó en cuenta. Ese lunes no les había encendido las velas a las ánimas benditas. No les cumplió. No les habló. No les agradeció. Y esa noche no estaban con ella. El corazón le golpeaba el pecho. Sin decir una palabra, apuró el paso, subió corriendo hasta su casa casi sin aliento. Y lo primero que hizo fue pedirles disculpas a las ánimas y encenderles su vela. Esa historia me impactó muchísimo, porque, según ella, las ánimas siempre la acompañaron, excepto el día en que las olvidó. El rostro en la oscuridad, Las Tequerías, Estado Aragua. Hola, soy Rocker Medina. Acabo de ver tu video de historias paranormales y quiero aportar un hecho real que ocurrió hace ya varios años, cuando todavía vivíamos en Venezuela. Y lo que voy a contar pasó en el año 2017, en el pueblo de Las Tequerías, Estado Aragua. Es algo que mi familia y yo nunca hemos podido olvidar. Aquella noche había llovido sin parar. El cielo estaba cerrado, pesado, y la electricidad se fue como solía ocurrir en la zona. La casa quedó completamente a oscuras, iluminada apenas por la luz que entraba desde el patio. Todos nosotros estábamos afuera, conversando, esperando a que regresara la luz, mientras los niños jugaban dentro del cuarto. De repente, escuchamos un golpe seco. No fue un simple ruido. Sonó como si algo pesado hubiese caído con fuerza contra el piso. Salimos corriendo hasta la habitación, y allí vimos al niño tirado en el suelo, con un golpe en la frente. La escena por sí sola ya era preocupante. Pero lo que dijo su hermano nos preocupó. Con la voz temblorosa nos miró y dijo: no se cayó. Parece que alguien lo empujó.
Aquellas palabras hicieron que el ambiente de la casa se volviera aún más tenso. Queríamos revisar bien la herida, así que decidimos tomarle una foto para ver el tamaño del golpe. Pero cuando observamos la imagen, algo no cuadraba. En el fondo de la foto, detrás del niño, se veía una figura. Un rostro que claramente no pertenecía a nadie que estuviera allí en ese momento. Era una cara extraña, oscura, que no debería haber aparecido en la fotografía. Cuando todos la vimos, el miedo fue tan grande que no quisimos seguir dentro de la casa. Salimos apurados y esa misma noche nos fuimos a dormir en casa de una vecina, a 3 cuadras de distancia. Nadie quería permanecer bajo ese techo. Con el tiempo, una señora de la comunidad nos dijo que aquel rostro se parecía al del abuelo del niño, que ya había fallecido. Pero nosotros sabíamos que no era él. La figura estaba deformada, con un gesto siniestro, como si fuera una versión oscura, casi demoníaca de un rostro humano. Hasta el día de hoy seguimos convencidos de que aquella noche no fue una simple caída accidental. Había algo más en esa habitación, algo oscuro. Y quizá lo que empujó al niño fue precisamente esa entidad que apareció en la foto. Las entidades de la oscuridad, el Guamache, Estado Sucre. Muy buenos días, mi nombre es Gilberto Arcia, y esta historia que voy a contarles ocurrió en el pueblo El Guamache, en la península de Araya. Como ya les he dicho antes, ese lugar está lleno de cosas que simplemente no tienen explicación, y esta es una de tantas. Todo ocurrió en el año 2010. Mi primo, José Ángel Ramírez, que para entonces tenía unos 17 años, era un muchacho tremendamente travieso, burlón y siempre buscando hacer bromas pesadas. Tenía un grupito de amigos igual de ocurrentes, y juntos no perdían oportunidad para reírse a costa de los demás. En el pueblo ocurría algo muy común. Todas las madrugadas, cerca de la 1 de la mañana, un grupo de señoras obreras salía rumbo a una procesadora de pescado y pepitonas que quedaba en las afueras. Ellas se reunían para ir juntas por seguridad, siempre caminando por la calle La Marina, una calle larga, sin transversales, oscura y silenciosa a esas horas. En ese trayecto había una vieja caseta abandonada, que en sus tiempos fue un dispensario médico. Ahí era donde mi primo y sus amigos se refugiaban para sus bromas. Se montaban en la platabanda de la caseta y esperaban que las obreras pasaran. Ya tenían su método. Preparaban una muñeca hecha de cartón, con un vestido viejo y una cara pintada de forma horrible para causar el mayor susto posible. Cuando las señoras se acercaban, ellos dejaban caer la muñeca que quedaba colgando del techo como si fuera una persona ahorcada. Las mujeres salían corriendo despavoridas y ellos muertos de la risa. Pero esa noche, cerca de las 12, algo diferente ocurrió. Mi primo y 2 amigos decidieron repetir la broma con otro grupo de obreras. Prepararon la muñeca, se escondieron en silencio y esperaron. A eso de las 12:15 de la noche, lograron ver a un trío de mujeres aproximándose a menos de 100 metros. Estaban listos para reírse, hasta que uno de los muchachos murmuró con la voz temblorosa: ¡Ay, Dios mío! ¡Esas mujeres vienen en el aire! Durante años mi primo ha contado lo que vio, y siempre lo hace con la piel erizada. Aquellas mujeres venían flotando, sin tocar el suelo. Eran espantosamente pálidas, con los ojos hundidos como calaveras, y cuchicheaban entre ellas algo en un lenguaje extraño, como si no fueran voces de este mundo. Y lo peor, se dieron cuenta de que los muchachos estaban allí,
aunque ellos estaban bien escondidos en la platabanda. Los espantos comenzaron a dirigirse hacia ellos. Fue en ese instante cuando los tres entraron en pánico. Se lanzaron de la platabanda pegando gritos, cada uno corriendo como alma que lleva el diablo. Mi primo se torció el pie derecho, pero aún así corrió sin detenerse hasta llegar a su casa, que quedaba relativamente cerca. Entró llorando, despertando a todos, asegurando que había visto un espanto. Mi tía Nilda, su mamá, lo regañó por estar haciendo esas bromas y le dijo: «Eso eran ánimas del purgatorio. Alguien las invocó. Esa fue la última vez que mi primo hizo algo así». Dejó de jugar bromas, cambió su forma de ser y jamás volvió a quedarse en la calle hasta tarde. Y cada vez que cuenta esta historia, real, aterradora e inexplicable, todavía se le ponen los pelos de punta. La maldición del exnovio. Maracay, Estado Aragua. Saludos. Les escribe Ricardo Poblete, y quiero compartir una historia que viví hace ya un tiempo. En ese entonces, yo estaba de novio con una chica. Todo era bonito. Reíamos, estudiábamos juntos, salíamos a conciertos, estábamos en esa etapa donde todo parece perfecto. Una noche, en Maracay, mi hermana y yo invitamos a unos amigos a la casa. Sacamos los instrumentos, cantamos, tocamos, nos reímos y la fiesta se extendió más de lo que pensábamos. Antes de irse, nos tomamos una foto todos juntos. Amigos, mi hermana, mi novia y yo. Una foto normal, o al menos eso creíamos. Pasaron 3 días. El guitarrista del grupo me escribió: «Hermano, ¿tú ya viste la foto?». Yo le respondí que no, que por qué la pregunta. «Vela». Salió alguien que no estaba ahí. Cuando abrí la foto el estómago se me hizo un nudo. Yo salía medio agachado, mi novia estaba a mi derecha, pero lo que me heló fue lo que aparecía en mi hombro izquierdo. Un ojo gris profundo clavado en mí y una boca mordiéndome el hombro. Una figura apenas visible, pero lo suficiente como para entender que algo estaba allí. Y no era humano. Se la mostré a otro amigo que también había estado en la casa esa noche. Ese amigo es palero, trabaja cosas espirituales pesadas. Me contó algo que nunca había mencionado. Esa noche, cuando me acosté en tu cuarto, vi a un viejo asomarse por tu ventana. Tenía sombrero y un palo. Te buscaba. Yo le dije: «¿A quien buscas no está aquí». Y desapareció. Me quedé frío. Le pregunté si creía que eso tenía que ver con la foto. Él suspiró y me dijo algo que no quería escuchar. «Tú tienes un muerto encima. No es tuyo. Alguien te lo puso. Yo voy a averiguar quién fue». Pasaron los días y volvió con la respuesta. «El ex de tu novia trabaja brujería. Fue al cementerio, agarró tierra y te la regó frente a la casa. Tú la pisaste y te cargaste el muerto. Pero tranquilo, él es novato, no sabe lo que está haciendo. Yo te voy a quitar eso». Yo quería creerle. Quería pensar que todo acabaría ahí. Pero las noches se volvieron un tormento. A veces, acostado, escuchaba susurros, como si alguien rezara encima de mí. Otras veces eran ruidos en la casa, y otras, solo silencio, pero un silencio pesado. Tanto así que dejé de dormir en mi cuarto. Una madrugada, encendí el PlayStation 2 para distraerme. Eran como las 2 de la madrugada, cuando escuché claramente una voz gruesa, desde el patio donde estaba la mata de limón. «Vente». No grité, no corrí. Solo apagué la consola y me fui directo a dormir con mi mamá. Finalmente, mi amigo hizo el trabajo espiritual para quitarme al muerto. Nunca quiso contarme lo que vivió durante el proceso. Solo dijo que pasaron cosas y que cuando terminó se acostó y el mismo viejo volvió a aparecerle,
para luego marcharse definitivamente. Esa misma noche, me contó, salió a fumar un tabaco y vio pasar un perro negro, con una mirada gris, fría, como si no fuera de este mundo. Desde allí, todo empezó a calmarse. Pero lo último que recuerdo antes de terminar con mi novia fue un grito. Estábamos solos en mi casa, listos para salir. Y desde la sala se escuchó una voz fuerte, seca, que retumbó como si algo invisible estuviera molesto. Y entendí que ya no podía seguir. No estaba tranquilo. La intención de todo aquello, como después me dijo mi amigo, era separarnos. Y lo habían logrado. Desde entonces nunca volví a vivir algo igual. Pero esa foto, ese ojo, todavía me acompañan cuando pienso en lo que realmente pasó. La bola de fuego, Petare, Caracas. Hola, soy Gabriela. Nuevamente es un gusto para mí volver a escribirles. Como recordarán, ya les había contado algunas experiencias mías y de mi familia en las historias paranormales, parte 7, historia 6, pero quedaron varios relatos pendientes, y hoy quiero compartirlos con ustedes. No sé por qué en mi familia hemos acumulado tantas experiencias extrañas a lo largo de los años. No son una ni dos, sino muchas. Siempre hemos pensado que quizá tenga que ver con alguna sensibilidad heredada por la parte materna. Mi mamá decía que uno de sus abuelos, fallecido hace más de 60 años, solía hablarle ideas que solo cobraron sentido muchísimo después. Según ella, él era vidente. Tal vez por eso, lo inexplicable siempre ha rondado a nuestra familia. Esta vez, les voy a contar algo que pasó en Petare, donde está ubicada la casa familiar. Este relato lo vivieron dos familiares distintos, en años diferentes, pero con un detalle que los conecta. La casa está en un sector donde existen dos calles que se cruzan entre sí, formando una especie de cruz. Una está antes de llegar a la casa, y la otra está después. Siempre nos pareció una simple peculiaridad del barrio, hasta que comenzaron a ocurrir cosas que jamás pudimos explicar. Una madrugada, en los años 80, mi tío, en aquel entonces soltero y regresando de una fiesta, venía caminando hacia la casa. Todo estaba oscuro y silencioso, ese tipo de silencio espeso que solo existe a esas horas. Cuando llegó a la intersección de las calles que forman la cruz después de la casa, vio algo que lo dejó paralizado. Una enorme bola de fuego rodando sola, prendida en candela, avanzando por el medio de la calle. No era un carro, no era basura incendiada, no era nada que tuviera explicación. Era una bola de fuego, moviéndose como si tuviera vida propia. Mi tío salió corriendo, convencido de que eso podía venirse detrás de él. Llegó a la casa agitado, pálido, pero no dijo nada hasta el día siguiente, cuando por fin pudo contarlo con calma. Nadie supo qué pensar. Pasaron los años. Llegaron los 90s, y nosotros habíamos casi olvidado aquella historia. Pero una noche, uno de mis primos venía en su carro, justo por la otra calle cruzada, la que está antes de llegar a la casa, cuando vio exactamente lo mismo. La misma bola de fuego, rodando, encendida, cruzando la calle en plena madrugada. Cuando la vio, lo único que pudo hacer fue acelerar sin mirar atrás, manejando directo hasta la casa, sin detenerse ni un segundo. Cuando nos contó lo ocurrido, inmediatamente recordamos el relato de mi tío, pero en la otra calle. Dos apariciones, 2 décadas distintas, 2 calles diferentes, pero ambas con forma de cruz. Desde entonces, siempre nos hemos preguntado qué era aquello. ¿Un espíritu? No lo sabemos. Lo único cierto es que en esos 2 puntos específicos, en esas calles en forma de cruz,
ocurrieron hechos que ninguno de nosotros ha podido olvidar, y que siguen siendo hasta hoy uno de los misterios que rondan a nuestra familia. La fiesta que nunca existió. Petare, Caracas. Este testimonio lo cuenta una de mis tías, hermana de mi madre, y es una de esas historias que, a pesar de los años, sigue estremeciendo a toda la familia cada vez que se recuerda. En nuestra casa siempre se ha tenido una profunda devoción por las ánimas benditas del purgatorio. Además de la fe cristiana habitual, los lunes eran, y siguen siendo, días especiales. Se les reza, se les pide por su descanso y por su ayuda. Esa costumbre viene desde nuestros bisabuelos, quienes siempre nos enseñaron que las ánimas cuidan a quienes oran por ellas. Pero también insistían en algo muy importante. Hay que saber pedirles. Decían que, al rezarles, había que hacerlo con respeto, pero dejando claro que no se les reza por obligación. Y sobre todo, que si llegaban a asustarnos, se acabaría la devoción. A las ánimas hay que hablarles claro, repetía el abuelo de mi mamá. Lo que les pidas, te lo cumplen, pero te lo cumplen tal cual lo dices. Durante los años 80 y 90, cuando la inseguridad en ciertas zonas era fuerte, ocurrió algo que nuestra tía nunca olvidó. Ella estaba conversando con unas amistades, cuando una de ellas de repente le dijo: «Oye, ustedes sí hacen fiestas en esa casa y nunca invitan a nadie». Mi tía no entendía de qué hablaba. La persona insistió: «Más de una vez he pasado por tu calle de noche, incluso de madrugada, y siempre veo gente reunida arriba, como en una fiesta. Se escucha ambiente, lucecitas, se ve movimiento». Eso era imposible. En nuestra casa las reuniones eran contadas, siempre en Navidad o Año Nuevo, y siempre en la planta baja. La parte de arriba ni siquiera estaba acondicionada para hacer fiestas. No había muebles, ni música, ni nada. Y esa no fue la única vez que le dijeron algo así. En esa misma época, varias personas le comentaron a mi tía que la habían visto en la calle acompañada de 2 o 3 personas, cuando ella sabía perfectamente que había estado caminando sola. Siempre coincidía que eso pasaba en trayectos oscuros o solitarios, justo donde podía correr peligro. Y lo curioso es que, después de avanzar unos metros, siempre terminaba encontrándose con un conocido que, sin saber por qué, terminaba llevándola hasta la casa. Para nosotros, la explicación siempre ha sido la misma. Las ánimas benditas la acompañaban. Las personas que otros veían con ella, las figuras que aparecían donde jamás hubo reuniones, eran parte de esa protección que nuestros abuelos decían que ellas dan a quienes se acuerdan de rezar por su liberación. Nunca supimos qué era exactamente lo que la gente veía arriba de la casa, ni quién caminaba junto a mi tía en esos trayectos solitarios. Pero lo cierto es que nunca le pasó nada, a pesar de las zonas peligrosas que debía atravesar. En mi familia no dudamos que fueron ellas, las ánimas benditas, fieles a quienes las recuerdan, acompañando, cuidando y haciendo su presencia sentir, aunque no siempre podamos verlas. La sombra que despertó a mi tío. Petare, Caracas. Recordarán que ya les había comentado que en nuestra casa ocurrían distintos fenómenos extraños, cosas que cesaron con las misas y oraciones que mandamos hacer en la iglesia. Pero antes de eso, durante años, hubo manifestaciones que marcaron a más de uno de nosotros. Uno de los que más experiencias vivió fue mi tío, el mismo que en otra ocasión vio aquella bola de fuego rodando en plena calle.
Y esta es otra de sus historias, una de las que él todavía recuerda con escalofríos. Esto sucedió en los años 70 cuando él era joven y todavía vivía en la casa familiar. Una noche cualquiera, sin ninguna razón en particular, decidió acostarse en una posición diferente. Se puso a dormir al revés, con la cabeza hacia el lado de los pies de la cama. A veces, uno hace cosas sin explicación, pero en su caso, esa noche no debió hacerlo. Cuenta que estando dormido, se movió un poco para darse la vuelta, y fue justo en ese instante cuando lo vio. Una presencia oscura, una especie de sombra grande, parada al borde de la cama, justo donde él tenía los pies. No era un sueño. No estaba imaginando. Lo vio tan claro que no tuvo tiempo de reaccionar antes de que aquello le golpeara una pierna, como si quisiera despertarlo o espantarlo. Instintivamente, él se levantó de un salto dispuesto a enfrentarse a quien estuviera allí, pensando que quizá alguien se había metido en el cuarto. Pero no había nadie. Nada. Absolutamente nada. La habitación estaba en silencio, el aire quieto, y aquella sombra había desaparecido sin dejar rastro. Con el corazón latiendo rápido, lo único que mi tío pudo hacer fue persignarse, sentarse en la cama y esperar a que amaneciera. Y al día siguiente, todavía nervioso, le contó a todos lo que había vivido. Hasta hoy, en la familia seguimos sin saber qué fue esa sombra. Pero lo cierto es que esa noche dejó claro que algo se manifestaba en la casa. Algo que, con el tiempo, solo dejó de molestar cuando finalmente se hicieron las misas y oraciones que tanto necesitaba ese lugar. El carro fantasma. Petare, Caracas. Esta anécdota me la contó muchas veces mi mamá. Ella fue testigo directa de algo que, por más que pasen los años, todavía causa inquietud en quienes lo recuerdan. Mi mamá decía que, en varias ocasiones, entrada la noche se escuchaba claramente un carro pasando por la calle principal donde está ubicada la casa familiar. No era cualquier carro. Llevaba una música muy bonita, un danzón antiguo, de esos que mis padres y abuelos solían bailar en su juventud. Decía que no era estridente ni moderna, sino esa música vieja que parece venir de otro tiempo. Pero lo más extraño no era la música, sino lo que ocurría segundos después. Ella contaba que, justo cuando el carro ya estaba por pasar frente a la casa, se oía un estruendo fuerte, como si ese vehículo se estrellara contra algo, un impacto seco, contundente, imposible de confundir con otra cosa. Y luego, un silencio absoluto, como si todo se apagara de golpe. La primera vez que esto ocurrió, mi mamá reaccionó como cualquier persona lo haría, alarmada. Pensó que alguien había tenido un accidente real, así que se levantó rápidamente, corrió a la puerta, la abrió, y no vio absolutamente nada. No había carro, no había gente en la calle, no había rastro de choque, ni luces, ni movimiento. Nada. Solo el mismo silencio oscuro de la madrugada. Después de eso, el fenómeno se repitió más veces. Siempre igual. Primero el carro, luego la música de danzón. Y finalmente, el golpe. El aparente choque que nunca dejaba huella. Pero mi mamá ya no volvió a levantarse. Escuchaba el sonido, se quedaba quieta, y simplemente esperaba a que pasara. Ya no quería mirar por la ventana ni abrir la puerta para enfrentarse a ese vacío inexplicable. Con el tiempo, hablando con los vecinos, descubrió que no era la única que lo había escuchado. Varias personas del sector comentaron lo mismo. El carro que pasaba de madrugada con música antigua, seguido del choque fantasma que jamás dejaba rastro. Hasta hoy nadie sabe qué fue aquello. Pero quienes lo escucharon coinciden en lo mismo.
Fuera lo que fuera, no pertenecía al mundo de los vivos. Encerrado con la presencia. Acarigua, estado portuguesa. Esta historia es anónima. Buenas gente, esta historia pasó en un año cualquiera de elecciones. Nosotros éramos un gentío de carajitos de unos 10 a 12 años, jugando con la pelota de futbolito. Nuestro estadio oficial era el ladito de la escuela Trina de Moreno, barrio La Corteza, sur de Acarigua. Ahí, entre la cancha improvisada y la cerca, pasábamos las tardes dándole patadas al balón. Como ese día habían elecciones, había un piquete de militares cuidando la escuela, porque ahí funcionaba un centro de votación. Uno de los soldados era primo de Carlitos, nuestro delantero estrella. El tipo, cada vez que nos veía, nos hacía la bromita militar. ¡Ey, carajitos! Si siguen jugando aquí los meto presos por subversivos. Nosotros nos reíamos, le hacíamos morisquetas y seguíamos jugando. Pero había un amigo del grupo que ese día se levantó con la arrechera activada. El soldado le volvió a gritar la broma y el amigo, en vez de reírse, le salió con todo. «Oye, soldado, mi nadie me manda». El soldado lo miró serio y le respondió. «Ah, sí». Lo agarró del brazo, lo metió a empujones a una oficina que quedaba en el pasillo de la escuela. Una de esas aulas viejitas que olían a cloro y a tiza antigua, y cerró con llave. El soldado nos dijo, 30 minutos de reflexión, a ver si aprende a respetar. Y se fue a seguir vigilando con su fusil al hombro. Los primeros 5 minutos, el amigo gritaba desde adentro. «Abran, esto es secuestro. Voy a llamar a mi papá, que es amigo del alcalde». Nosotros seguíamos riéndonos y jugando penales. A los 10 minutos los gritos cambiaron de tono. «Oigan, en serio, ábranme, aquí hay alguien». A los 15 minutos ya no era broma. El muchacho empezó a dar golpes en la puerta como loco. «Hay una mujer aquí, ábranme, ábranme». Salimos corriendo a buscar al soldado, pero el hombre estaba en la otra punta del colegio. Cuando regresamos, el muchacho lloraba y pataleaba como si lo estuvieran matando. Abrimos la puerta con la llave que nos prestó otro guardia, y lo que vimos nos dejó mudos. El ventilador de techo, de esos grandotes de hierro que pesan como 20 kilos, estaba dando vueltas, pero el enchufe estaba desconectado. El cable colgaba flojo, ni siquiera llegaba a la toma, daba vueltas solo. El muchacho salió disparado de esa oficina. ¡Una mujer horrible! Me miraba fijo y me hablaba en un idioma que no entendía. El soldado llegó corriendo y se puso blanco como papel bond. Se quedó callado y nos sacó a todos a empujones. Nos fuimos corriendo, el muchacho con mocos y lágrimas, nosotros muy asustados pero tratando de disimular. Nunca más jugamos futbolito pegados a la escuela. Nos mudamos 3 cuadras más para allá, por si acaso. Total, que el muchacho aprendió la lección más cara del mundo. Nunca le respondas de mala manera a un soldado, porque te pueden encerrar con una doña que lleva años esperando compañía. Cualquier parecido con la realidad es porque pasó tal cual. La monja del colegio. Cabimas, Estado Zulia. Mi nombre es Emigdio Rodríguez. Soy de Cabimas, Estado Zulia. Y lo que voy a contar ocurrió en el año de 1992, cuando todavía era un chamito que no se perdía un día de clases. Mi amigo y yo habíamos llegado muy temprano al Colegio Virgen del Rosario. Tan temprano que no había absolutamente nadie en la institución. El lugar estaba en completo silencio, como si todavía estuviera dormido. Decidimos sentarnos en las escaleras del salón a esperar la hora de entrada,
matando el rato entre conversación y flojera. Después de un rato, subimos al salón a ver la lista de asistencia que siempre dejaban sobre el escritorio. Y ahí comenzó lo extraño. Cuando fui a tomar la carpeta de la lista, salió volando del escritorio, como si alguien la hubiese empujado. Pensamos que sería el viento, aunque no se sentía ni una brisa. La levanté del piso, la puse de nuevo en el escritorio. Me volteé y volvió a salir volando. Mi amigo, medio inquieto, bajó a ver si había llegado alguien. En ese momento escuché claramente que alguien me llamó por mi nombre desde las escaleras. Me asomé de inmediato pensando que era mi amigo, pero cuando le pregunté si había sido él, me respondió que no. Apenas me giré hacia el salón, ahí estaba otra vez la carpeta en el piso. Mi amigo subió de nuevo, y antes de que yo dijera algo, me preguntó: ¿qué querías? Yo escuché que alguien me llamó. Le dije que yo no había llamado a nadie. Los dos nos quedamos en silencio, y empezó a sentirse un ambiente raro. Volvimos a colocar la carpeta sobre el escritorio, tratando de ignorar lo que pasaba, y nos fuimos del salón. Pero apenas cruzamos la puerta, otra vez salió volando, como si algo, o alguien, quisiera dejarnos claro que no la quería allí. Decidimos dejarla tirada en el piso, y volvimos a sentarnos en las escaleras. Fue entonces cuando escuchamos cómo arrastraban los pupitres dentro del salón, como si estuvieran moviéndolos de un lado a otro. Nos miramos sin decir palabra. A los pocos segundos, vimos por el patio del colegio una figura totalmente negra, cruzando lentamente por el medio del patio. Su movimiento no era normal, era un caminar raro, como si flotara. Al principio, pensamos que era la señora de servicio, pero cuando intentamos verla mejor, desapareció frente a nosotros. Ese mismo día, todavía con los nervios de punta, le contamos a una amiga del salón todo lo que nos había pasado. Ella solo nos dijo: este colegio antes era una escuela de monjas, y una de ellas murió al rodar por las escaleras. Dicen que ella todavía aparece, que cierra la puerta del depósito, lanza la tiza y los borradores, y que la han visto caminando por el patio. Mi amigo y yo nos quedamos helados. Todo encajaba. Todo lo que vimos esa mañana tenía sentido, o por lo menos, el único sentido posible para algo que no pertenece a este mundo. Hasta el día de hoy, todavía recuerdo esa mañana como una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Marcado por la Sayona. Esta historia es anónima. Mi historia se divide en varias partes, todas vividas por mí, sin exagerar ni inventar nada. Lo que vas a leer ocurrió tal cual lo cuento. Todo comenzó cuando una chica, casada, me invitó a su casa. Su esposo trabajaba en turno nocturno, así que yo iba a visitarla cuando caía la noche. Las calles del barrio no estaban asfaltadas y casi no había iluminación, así que tenía que caminar hasta la avenida principal para tomar un taxi. Al llegar a la avenida, ningún taxi se quería parar. Pasó un buen tiempo hasta que uno por fin se detuvo y me llevó hasta la casa de la chica. En el camino vi algo, o mejor dicho, a alguien. A un lado de la calle estaba parada una mujer. Su silueta era hermosa, piel blanca, cabello amarillo rizado, y la luz de los postes la hacía ver aún más llamativa. No se le veía el rostro, pero su figura era imposible no mirarla. Con toda inocencia le dije al chofer: «¿Qué mujer más hermosa? ¿No le dará miedo andar sola a esta hora?». El chofer ni se inmutó. Silencio total. Seguimos avanzando y unos metros más adelante, allí estaba otra vez la misma mujer. Yo quedé frío. «¿Cómo llegó tan rápido?», pregunté. El chofer siguió callado como si no escuchara nada.
Yo traté de justificarlo. Bueno, debe estar pendiente de los huecos, debe ser eso. Pero algo no cuadraba. Al llegar a la casa de la chica, su hijo salió a abrirme la puerta. Sin saludar ni nada, me dice: ¿esa muchacha que venía atrás del carro es tu esposa? Yo me le quedé viendo. ¿Cuál muchacha? La que venía recostada a ti atrás. Era bonita, blanquita, con el pelo amarillo rizado. Cállate, chamo, cállate. El niño insistía. Ella te venía abrazando por el cuello. Ahí mismo sentí un frío en la espalda que me paralizó. Pero ya estaba allí. No podía regresar a mi casa a esa hora, así que entré. La chica logró calmarme, pero en plena acción, cuando ella se inclinó para besarme, se me vino la imagen de la mujer que había visto en la calle. Vi el cabello rizado, la piel blanca, pero sucia, llena de tierra con moretones, la boca completamente negra, dientes horribles. Me levanté de inmediato. No pude continuar, y pasé toda la noche esperando que amaneciera para poder irme. Al día siguiente volví. Esta vez todo fluyó normal, hasta que pasaron las 3 de la mañana. Los perros comenzaron a ladrar, luego a llorar, y de pronto se escuchó el llanto de una mujer. Yo le dije: ¿tú escuchas eso? Ella, tranquila, respondió al rato: ¿eso es lo que oyes? Sí. Eso será la Llorona. Eso persigue a los hombres mujeriegos. En mi mente pensé: esa no es la Llorona, esa es la Sayona. No dormí nada, y aún así, volví otro día más. La tercera visita fue la peor. Durante la noche, veía cosas. Escuchaba voces. Sentía que me tocaban los pies. Llegué a un punto en el que empecé a decir incoherencias. La chica se asustó tanto que llamó a un familiar a las 3 de la mañana, porque decía que yo estaba delirando. A partir de ahí, solo volví de día, y aún así no me sentía cómodo en esa casa. Yo dormía en un anexo independiente. Todas las noches, sin fallar, a las 3 de la madrugada exactas, caía un estruendo fuerte en el techo, como si algo pesadísimo golpeara la lámina. Tenía un reloj digital con números rojos, así que siempre veía la hora exacta. Llegó un punto en el que me tenía tan cansado que ya sabía cuándo venía el golpe. A las 2:59 decía: cae pues, quiero dormir. Todas las noches. Un día desesperado, se lo conté a mi mamá, y ella, como si nada, me dijo: hijo, esa es una de las razones por las que yo no puedo dormir sola. Aquí todos los días a las 3 azotan algo en el techo. Ahí entendí que no estaba loco. Una noche, harto, salí a ver qué era lo que golpeaba. Lo que vi todavía me persigue. Una figura como un gato, pero parado en 2 patas, corriendo por el techo. Ahí supe que aquello no era normal. Nadie me creyó jamás. Solo mi mamá. Por eso dejé de contarlo. Solo espero... todas las noches, el golpe en el techo a las 3 de la madrugada. Lo que habita en la casa de mi tía, Altagracia de Orituco, Estado Guárico. Esta historia es anónima. Siempre he sido sensible a lo paranormal, y quizá por eso lo que voy a contar nunca se me ha borrado de la memoria. Ocurrió en casa de una tía, en Altagracia de Orituco, Estado Guárico. Una casa grande, antigua, con un patio lleno de árboles frutales y plantas medicinales. Ese patio siempre tuvo algo, un silencio extraño, como si alguien más viviera allí sin verse. Mis tíos, ambos ya de la tercera edad, se habían ido de viaje y me pidieron que pasara por la casa a regar las plantas. Aunque la vivienda había quedado bajo el cuidado de otra persona, él no tenía tiempo para encargarse del jardín, así que la responsabilidad era mía. Ese día, como de costumbre, llegué en la tarde. Regué cada árbol, cada planta del patio, y cuando terminé, me agaché para recoger la manguera.
La puerta trasera que da directamente a la cocina la había dejado abierta, pero ahí fue cuando ocurrió. La puerta se cerró. Sola. De un golpe. Yo estaba de espaldas, inclinado, así que no pude ver nada. Solo escuché cómo la cerraban con fuerza, como si alguien la hubiese empujado desde adentro. Mi corazón dio un brinco. Me quedé inmóvil unos segundos tratando de entender. Y justo cuando intentaba convencerme de que había sido una corriente de aire, escuché otro ruido dentro de la casa. La puerta de la nevera cerrándose. Como si alguien la hubiese abierto y vuelto a cerrar de golpe. Me acerqué a la ventana para asomarme. Nada. Silencio. La casa parecía vacía. Pero yo sabía que había escuchado algo. Tenía la llave conmigo, así que entré. Mi primera sospecha, lo más lógico, fue pensar que la persona que cuidaba la casa me estaba jugando una broma. Fui directo al cuarto, y allí estaba él, durmiendo profundamente como si nada. Cuando despertó un rato después, le pregunté de inmediato: ¿Tú cerraste la puerta? No, me dijo. Yo no te vi llegar. Yo estaba dormido. Hasta ese momento supe que no había sido ninguna broma. La casa siempre tuvo un aura lúgubre, y al conversar con familiares, entendí que no era el único que había vivido cosas raras allí. Un primo que visitó esa casa años atrás también tuvo su encuentro. Llegó de madrugada, como a la 1 o 2 de la mañana, entrando por el patio. Cuando pasó por la zona del lavadero, vio a lo lejos a una mujer parada allí, quieta, mirándolo. Él había bebido un poco, sí, pero aseguró que sabía perfectamente lo que había visto. La figura estaba de pie, inmóvil, y después desapareció. Al día siguiente, confundido, le preguntó a mi otro primo: ¿Cómo era tu esposa? Blanquita, bajita, rellenita. La descripción coincidía exactamente con lo que él había visto. La esposa fallecida hacía años. Desde ese día, mi primo decidió no volver nunca más. Otro primo llevó un grupo de jóvenes desde Caracas para pasar el fin de semana allí. No duraron ni una sola noche. Cuentan que escuchaban voces, pasos, y cómo les tocaban o tiraban las sábanas. Corrieron en la madrugada, desesperados, jurando que jamás volverían. Lo que puedo decir hoy es que en esa casa algo habita. Algo que se manifiesta cuando quiere. Algo que no necesita mostrarse para que uno sienta su presencia. Desde ese día nunca vuelvo solo. Y me quedo de noche. La mujer junto a la cuna. Michelena, Estado Táchira. Esta historia le ocurrió a la hermana de una ex compañera de estudios de mi madre. Yo tenía apenas 12 años cuando la escuché por primera vez, y aunque ha pasado casi 3 décadas, todavía recuerdo el miedo que me dio. La señora que la contó había ido a visitar a mi mamá, que en aquel entonces estaba embarazada de mi hermano, y entre la conversación, soltó este relato que se me grabó en mi memoria. La historia ocurrió cerca de la Plaza Bolívar de Michelena, en una casa antigua que funcionaba como residencia. Las habitaciones estaban en el sótano, y allí vivía esta joven junto a su hermano. Ella se había mudado por motivos de trabajo, sin imaginar lo que estaba a punto de enfrentar: la sensación de ser vigilada desde el inicio del embarazo. Desde los primeros meses, la joven comenzó a sentirse extraña, agotada, sin energía, como si siempre hubiera algo detrás de ella. Al principio, lo atribuyó al embarazo. Iba a misa los domingos buscando alivio espiritual, pero esa sensación nunca se fue. Solo se hacía más intensa. Llegó la Semana Santa, y con ella, el nacimiento del bebé. Sin embargo, lejos de mejorar, la situación empeoró. El niño lloraba más de lo que cualquier bebé debería llorar. Ella lo llevó al médico,
Buscó remedios, incluso contras para el mal de ojo, pero nada funcionaba. Era como si algo no quisiera que ese bebé estuviera en paz. Todo ocurrió unos días después. La joven estaba sola en su habitación, ya entrada la noche. El bebé lloraba desesperado, así que lo acostó en su cuna para ir a preparar el biberón. Cuando volvió, allí estaba ella, una mujer, de pie, pegada a la cuna. Cabello negro, largo, cayéndole hacia adelante y cubriéndole completamente el rostro. Un vestido blanco o beige, inmóvil, silenciosa, pero demasiado cerca del bebé. La joven no podía entender cómo había entrado esa mujer, quién era, ni qué hacía allí. Lo único que pudo hacer fue agarrar a su hijo de inmediato, pegárselo al pecho y rezar desesperadamente, con los ojos cerrados, temblando del miedo. Ella gritaba pidiendo ayuda. Su hermano, que dormía en la habitación cercana, escuchó los gritos y corrió a auxiliarla, pero la puerta no abría. Era como si alguien, o algo, la estuviera empujando con fuerza desde adentro, para impedir que él entrara. Solo después de insistir con toda su fuerza, logró abrirla. La encontró acurrucada en un rincón, abrazando al bebé en posición fetal, como si estuviera protegiéndolo de un peligro invisible. La mujer de cabello largo había desaparecido. Horas más tarde, ya calmada, la joven logró contarle a su hermano todo lo que había visto. Días después, conversando con una señora mayor del pueblo, recibió una explicación que la dejó aún más perturbada. Ese espíritu te acompañó durante todo tu embarazo. Alguien o algo estaba reclamando algo que no era suyo. La señora también le dijo que, gracias a sus oraciones constantes, pudo alejarlo al final, pero que para proteger a su bebé debía bautizarlo cuanto antes. Y así lo hizo. Es una de esas historias que marcan. A mí me dejó traumada con solo escucharla. No me imagino lo que vivió esa mujer. El caballo fantasma. Escuque, Estado Trujillo. Hola, buenas noches. Me llamo Javier. Soy de un pueblito llamado Escuque, en el estado Trujillo, y quiero contarles algo que viví hace unos años, exactamente 9 años. Cuando era pequeño, siempre se decía que por las calles del pueblo, en plena madrugada, se escuchaba cabalgar un caballo arrastrando unas cadenas. Era una historia tan repetida que se volvió tradición, un mito que todos conocíamos, pero que nadie, absolutamente nadie, había escuchado en persona. Ni mis padres, ni mis abuelos, ni yo. Para mí, eso era solo eso, un cuento, una leyenda más de pueblo. Hasta que un día, la vida me puso frente a la verdad. Mi esposa y yo alquilamos una casita en el sector Calle Nueva, en la avenida que queda más abajo del Parque Nacional El Golondrino. Aquellas calles de noche eran un misterio total, oscuras, silenciosas, sin alumbrado, perfectas para una historia de miedo. Pero en ese entonces yo no lo pensaba así. Una noche, como a las 12 de la madrugada, mi esposa estaba en la sala doblando ropa. La sala daba directo hasta la calle. Yo estaba en la habitación, justo al lado, conversando con ella mientras terminaba de acomodar unas cosas. Y de repente, un sonido seco, metálico, profundo, rompió el silencio de la calle. Nos quedamos inmóviles. El sonido era exactamente el que describía en las historias. Un caballo galopando, arrastrando cadenas. Mi esposa y yo nos miramos. Yo le hice señas para que viniera rápido al cuarto, pero ella también estaba paralizada por el miedo. El sonido duró apenas 10 segundos, pero fue suficiente para helarnos la sangre. Y eso fue lo más extraño de todo. El caballo no venía ni se iba. No se acercó ni se alejó. Solo sonó,
y desapareció. En la vida real, un caballo con cadenas se escucharía desde lejos, pasaría frente a la casa y luego se sentiría como se aleja. Pero no, aquí no. Fueron solo esos 10 segundos, como si la cosa hubiera aparecido justo frente a la casa y luego desapareciera. En ese momento lo entendí. Aquella leyenda que escuchaba desde niño no era un cuento, era real. Días después volvió a ocurrir. Esta vez ya estábamos acostados. La noche estaba completamente en silencio cuando se repitió el mismo sonido. El caballo, las cadenas arrastrándose, el galope repentino. Otra vez, el mismo patrón imposible. Otra vez, la misma sensación. No era un animal, no era alguien. Era un fantasma que vagaba por las calles oscuras de mi pueblo. Y ahí sí, no me quedó ninguna duda. Habíamos escuchado al mismo caballo que decían que recorría Escuque desde décadas. No lo volví a escuchar. Pero bastaron esas 2 noches para confirmar que en mi pueblo, algunas leyendas no son inventos. El hombre de los ojos vacíos, Guarenas, Estado Miranda. Buen día. Mi nombre prefiero mantenerlo en reserva, pero quiero compartir una experiencia que registré con fecha, hora y detalles exactos. Yo soy de los que creen que hay cosas más allá de lo que la ciencia explica, y desde hace unos 3 años tomo la costumbre de anotar todo suceso raro que me ocurre. La hora, el lugar, la dirección. Gracias a eso, lo que voy a contarles quedó perfectamente documentado. 10 de mayo de 2024, 4:45 de la madrugada. Guarenas, urbanización Trapichito, frente a la Quinta Namaste. A esa hora yo caminaba como siempre lo hacía, de madrugada, cuando la ciudad todavía está dormida, y las calles se sienten diferentes, más frías, más vacías, más vulnerables. En esa zona nunca se ve gente a esa hora. Por eso, lo que vi enseguida me llamó la atención. Ahí, sentado en la acera, había un hombre, un sujeto alto, de aproximadamente 1,80 m o 1,85 m, delgado, piel blanca, vestido con blue jeans desgastados y una chemise con franjas blancas y rojas. Estaba inclinado adelante, con la cara apuntando al suelo, como si estuviera completamente agotado. Me extrañó muchísimo verlo ahí. Era un sitio solitario, y a esa hora yo pasaba por esa calle casi todos los días sin encontrar a nadie. Aún así, como buena costumbre, lo saludé. «Buenos días». El hombre respondió, pero no con palabras. Apenas levantó un poco la cabeza, lo suficiente para dejar claro que había escuchado, pero sin mostrar el rostro. Continué mi camino, aunque con una sensación rara, una especie de inquietud que me presionaba la nuca. Caminé unos 15 o 20 metros, y algo dentro de mí me obligó a voltear. Lo que vi al voltear jamás se me olvidará. El hombre ya no estaba inclinado, ahora me estaba mirando directamente. Y entonces pude ver bien su cara, o lo que debía ser su cara. Sus ojos no eran ojos, eran 2 enormes huecos oscuros, como cavidades vacías. Y dentro de esos huecos, de alguna manera, había una luz blanca, intensa y fría, como si fueran LEDs enterrados en un cráneo humano. No parpadeaba, no hablaba, solo me observaba, en completo silencio. No sentí miedo, curiosamente. Lo que sentí fue una especie de tristeza ajena. Una sensación que me hizo pensar que aquello no era una persona viva, sino un alma en pena. Alguien que parecía cansado, derrotado, atrapado. Y lo más extraño de todo, ese mismo lugar siempre está lleno de gatos. Gatos que suelen rondar, dormir o merodear justo en ese punto. Como si esa esquina tuviera algo especial, algo que atrae o que ellos perciben. Pero desde ese día, nunca más he visto algo parecido. Ni al hombre,
ni ninguna otra presencia extraña. Solo me quedó el recuerdo muy claro y muy frío de aquel ser que me devolvió el saludo sin mostrar su rostro, y que al final sí tenía una cara, pero no una humana. El ataque de la Sayona. Valera, Estado Trujillo. Mi nombre es Verónica Llanes, y lo que voy a contarles me pasó a mí, sin exageraciones, sin adornos, y cada vez que lo recuerdo siento el mismo escalofrío que aquella noche. Vivo en Caracas con mi esposo y mis hijos, pero desde hace más de 20 años viajamos 2 veces al año a Valera, Estado Trujillo, para visitar a la familia de mi esposo. Todos viven cerca, agrupados en un pequeño barrio en una colina, al final de la calle 6, pasando el hospital de Valera, barrio La Cruz. Quien conoce ese lugar sabe que es un caserío tranquilo por fuera, pero con una historia rara, pesada. Allí, entre callejones estrechos y casas humildes, abundan los relatos de brujería, rituales y hechicería. Yo misma llegué a conocer a varias que tenían esa fama. Siempre se sentía una calma tensa, como si el ambiente cargara algo que no se ve, pero se presiente. Aún así, nada me había preparado para lo que viví en la Semana Santa del 2019. Nos estábamos quedando en la antigua casa de mi suegra, quien había fallecido hace 1 año y medio. Como siempre, toda la familia pasa por allí. Conversamos, comemos, compartimos, y esa noche no fue diferente. Estábamos en el patio, hablando tranquilos, los sobrinitos jugando, todos riendo y disfrutando del fresco. Esa casa tiene un detalle. El baño está afuera, en el patio. Algo que parece sencillo, hasta que cae la madrugada en ese cerro. Cuando todos se marcharon a sus casas, mi esposo y yo quedamos solos, listos para dormir. Me acosté tranquila, pero a las 3 de la madrugada desperté con unas ganas intensas de ir al baño. Lo pensé mucho. Algo dentro de mí me decía que no debía salir, que algo no estaba bien. Pero al escuchar las voces de 2 borrachitos conversando detrás del muro, al frente de la bodeguita vecina, me tranquilicé un poco. Estaban pidiendo fósforos, hablaban alto, y saber que había alguien allí afuera me hizo sentir menos sola en esa oscuridad espesa y silenciosa. Ese tipo de silencio que nunca anuncia nada bueno. Fui encendiendo todas las luces de la casa, una por una, hasta llegar a la puerta que daba al patio. Encendí las del patio y las del baño. Aún así, esa sensación de alerta no se me quitaba. Fui rápido, escuchando a los borrachitos del otro lado de la pared. Terminé, regresé y empecé a apagar todo en reversa hasta volver al cuarto. Apagué la última luz. Me acosté. Y ahí empezó la pesadilla. No había visto nada. No había escuchado nada, pero un miedo indescriptible me apretaba el pecho. De pronto, ya no se oían los borrachitos. El silencio se volvió tan pesado que me cortaba la respiración. Intentaba cerrar los ojos, pero no podía. El cuarto se oscureció aún más, como si algo hubiera apagado hasta la poca luz que entraba de afuera. Y entonces ocurrió. Mis ojos se cerraron solos, y cuando los abrí, ya no estaba en mi cama. Estaba como en un trance, un sueño lúcido. Era de noche, pero el ambiente se iluminaba como con los destellos de un relámpago lejano. Era el mismo patio, pero sin vida. Me vi caminando otra vez al baño sin saber por qué. Miraba a la casa confundida, tratando de entender qué hacía allí. Y de pronto, sentí que algo me obligaba a voltear a la derecha. En ese instante, sentí que el corazón se me congeló. Una mujer caminaba a mi lado, vestida de blanco con un traje de novia antiguo, sucio, desgarrado, hecho harapos. El vestido estaba tan roto por debajo, que me permitió darme cuenta de que no se le veían los pies. No podía mirar su rostro.
Algo me lo impedía. En un parpadeo, con una velocidad imposible, se colocó frente a mí. Yo solo podía verla hasta la cintura. Sus manos frías me tomaron por el dorso de las manos, y en ese instante sentí como mi cuerpo perdía fuerza. Era como si me estuviera absorbiendo la vida. No podía moverme, no podía gritar. Comenzó a jalarme hasta el corredor que daba a la calle, como si quisiera sacarme de la casa. Yo estaba adormecida, paralizada, sin voz, sin respirar. Pero algo dentro de mí gritó qué debía hacer. No sé de dónde saqué la fuerza, pero comencé a rezar. El Padre Nuestro, el Ave María, el Ángel de la Guarda, lo poco que me sabía. Y fue entonces noté que cada oración debilitaba su agarre. Cada palabra la hacía perder fuerza sobre mis muñecas. Seguí rezando y rezando, casi sin voz, pero con toda el alma. Ya cerca de la puerta, al terminar un Padre Nuestro, me soltó una mano. Con esa mano libre, me agarré del marco de la puerta con desesperación. Traté de gritar el nombre de mi esposo, pero apenas podía emitir un susurro. Seguí rezando, hasta que finalmente me soltó. Brinqué hacia el frente de la puerta y comencé a golpearla, gritando como podía. Mi esposo, que tiene el sueño muy pesado, por fin me escuchó. Me preguntó, medio dormido, qué me pasaba. Y allí ocurrió algo dificilísimo de explicar. Sentí como si mi espíritu entrara de golpe en mi cuerpo, desde arriba de mi cabeza. Mis ojos bajaron de golpe, como un ascensor descendiendo con las puertas abiertas. Pude inhalar profundamente, y apenas logré decir. La sayona me privó. Mi esposo, horrorizado, me describió lo que vio. Yo estaba acostada boca arriba, con las manos cruzadas sobre el pecho, la cabeza inclinada hacia atrás y los ojos completamente en blanco, mirados hacia arriba. No quise contarle todo en ese momento. Aún estaba temblando. Solo esperé. A las 4:30 de la madrugada, comenzaron a cantar los gallos. Y recién ahí pude dormir un poco. Dicen que los espantos se van cuando canta el gallo. Ese día entendí por qué. En ese cerro muchos han muerto de manera súbita, y ahora creo que sé exactamente por qué. Casi me toca a mí. Desde esa noche, cada vez que vamos a Valera, me llevo un tobo al cuarto. Recen antes de dormir. Encomiéndense a Dios. A veces eso es lo único que nos protege. El muchacho del peaje, Estado Carabobo. Saludos, mi nombre es Manuel Antonio, y no sé si lo que viví aquella vez fue realmente paranormal, pero a ustedes les corresponde juzgarlo. Esto ocurrió hace más de 5 años, cuando aún era policía nacional trabajando en Caracas. Aquel día viajaba con mi hermano menor, también policía, pidiendo cola como muchas veces lo hacíamos. Habíamos salido de Coro, Estado Falcón, al mediodía, pero se nos hizo tarde, demasiado tarde. Ya había caído la noche cuando llegamos al peaje de la entrada, justo en el límite entre Falcón y Carabobo. Estábamos del lado donde está el punto de control de la Policía Nacional, y un superior se acercó para preguntarnos si podíamos llevar a un oficial que llevaba rato esperando cola sin conseguir ninguna. Aceptamos. El muchacho tendría unos 20 años, piel blanca, barba, cabello negro, estatura promedio. Pasó el tiempo. Conseguimos una primera cola. Un camión que nos dejó más adelante en el peaje de Huacara, Estado Carabobo. Luego abordamos un carro pequeño, conducido por un muchacho joven que dijo ser guardia nacional, adscrito a la capital. No tuvo problema en llevarnos a los 3, pero llegando a Tazón, el carro falló. Se apagó en plena vía, rodeado solo de cerros, neblina y una oscuridad absoluta. Era una noche fría, y aunque no me preocupaban espantos ni espíritus, sí me inquietaba otra cosa.
Mi hermano y yo seguíamos uniformados, y en esa zona, a esa hora, todos sabemos lo peligroso que es. Estuvimos más de 1 hora varados. Eran pasadas la 1 de la madrugada cuando, en medio de esa nada, apareció una grúa. El conductor dijo que podía llevarnos hasta el peaje de Tazón, que quedaba a pocos kilómetros. Enganchó el carro, cumplió su palabra y nos dejó allí. Pasada media hora, el dueño del carro logró encenderlo. Ya eran casi las 2 de la mañana y continuamos el viaje hasta Caracas. Al llegar, tanto el conductor como el muchacho que habíamos llevado desde la entrada dijeron que por la hora preferían quedarse en algún lugar hasta que amaneciera. Mi hermano y yo les ofrecimos quedarse en el carro, dentro del estacionamiento del comando donde trabajábamos. No era cómodo, pero sí seguro. Llegamos al comando alrededor de las 3 de la madrugada. Explicamos a los oficiales de guardia lo ocurrido. Abrieron el portón, el carro entró, nos despedimos y mi hermano y yo nos fuimos a intentar descansar. Al amanecer, nos alistamos para ir a formación a las 7:30. El carro ya no estaba. Pensé que simplemente se habían ido temprano. Días después, ya en Coro nuevamente, ocurrió lo que jamás olvidaré. Esa mañana venía de jugar un parley. Al cruzar una esquina justo frente a mi casa, hay un terreno baldío. Y allí, en ese silencio, les juro que una voz me habló, o mejor dicho, me guió. No sé cómo explicarlo, pero mis pasos me llevaron directo hasta un periódico viejo tirado en el suelo. Lo recogí, no sé por qué, pero abrí la página de sucesos. Y ahí estaba. Era él. El mismo muchacho al que mi hermano y yo habíamos llevado en cola desde la entrada. El escolta. El joven de unos 20 años. Su apellido era Flores. Y según la nota, le habían quitado la vida días antes del día en que nosotros lo vimos, intentando frustrar un robo en una encaba donde viajaba. Un frío terrible me recorrió la espalda. Me quedé paralizado. No supe qué pensar. Sé que existe algo más allá de este plano terrenal. No sé qué fue realmente lo que pasó esa noche. Pero algo o alguien me guió hasta ese periódico. Tal vez su alma necesitaba ser vista una última vez. Solo sé que es algo para lo que todavía no tengo explicación. Gracias por escuchar mi relato. La presencia de la panadería. El Callao, Estado Bolívar. Hola, mi nombre es Carlos Rendón. Lo que voy a contarles ocurrió durante un viaje al pueblo de El Callao, en el año 2024, cuando fui a trabajar como hornero panadero. Los trabajadores dormíamos en una habitación dentro de la misma panadería. Era un sitio pequeño, caluroso, con varias hamacas cruzadas de pared a pared, y una cama que nadie usaba. La primera noche, los muchachos, éramos 5 en total, me dijeron: «Puedes dormir en la cama, nosotros dormimos en las hamacas». Me pareció extraño. Demasiado extraño. Pero no pregunté nada. Aquella misma noche, ya todos dormidos, sentí algo que jamás había experimentado. Un peso se acostó a mi lado, como si alguien se dejara caer sobre la cama. Mi cuerpo se congeló. Mis músculos no respondían. No podía moverme. No podía hablar. Solo podía sentir esa presencia allí, pegada a mí, respirando en el silencio. Y yo estaba absolutamente seguro de que todos los muchachos estaban en sus hamacas. Intenté calmarme. Como pude, comencé a orar en mi mente, pidiéndole a Dios que me ayudara. De repente, aquella presencia se levantó, y sentí como la cama subió de golpe, como si el peso desapareciera de un segundo a otro. Al amanecer, conté lo ocurrido. Ellos me miraron sin sorpresa, y respondieron con la tranquilidad más extraña del mundo. «Eso es normal.
Aquí siempre hay una presencia caminando. Me quedé pensativo. Por un momento pensé que lo mejor sería dormir en una hamaca como ellos, hasta que me explicaron lo que realmente ocurría. Esa entidad caminaba entre las hamacas por las noches, chocaba con los cuerpos mientras dormían, y parecía hacerlo a propósito. A veces, mientras conversábamos, la puerta del baño se abría sola, como si alguien invisible entrara y saliera sin pedir permiso. Según los muchachos, aquella presencia era la de un hombre. Con el tiempo nos dimos cuenta de algo más. La actividad era mucho más fuerte cuando apagábamos la luz. No le gustaba la claridad, pero en plena oscuridad se volvía más agresiva. Pasaron los días, y uno a uno los trabajadores empezaron a renunciar. Nadie lograba descansar. Nadie soportaba aquella habitación. Hasta que quedé completamente solo en ese cuarto infernal. Dormía con la luz encendida, orando antes de acostarme y pidiéndole fuerza a mi madre, que desde Ciudad Bolívar también oraba por mí. Aún así, muchas noches la escuchaba caminar dentro de la habitación. Pisadas fuertes, pasos arrastrados, la puerta del baño abriéndose una y otra vez, mientras yo intentaba no perder la calma. Hasta que por fin terminó mi contrato y pude salir de ese lugar. Nadie duraba mucho en ese trabajo, y ahora entiendo por qué. En esa habitación nadie lograba dormir. Fue una experiencia paranormal que quedó grabada en mi memoria, y que nunca voy a olvidar. La presencia de Fuerte Tiuna, Caracas. Esta historia es anónima. Hace unos 20 años, mientras prestaba servicio militar, viví una experiencia paranormal en un puesto de vigilancia de la residencia ministerial en Fuerte Tiuna. Era de noche, y mi compañero y yo estábamos cubriendo el segundo turno. Acordamos descansar por turnos, primero él, luego yo. Mi compañero descansó durante 1 hora y media, y cuando terminó, me tocó a mí. Yo me acosté en el piso del puesto, apoyado cerca de un mesón. Llevaba apenas media hora descansando cuando sentí algo que me heló la sangre. Detrás de mí, muy cerca, una presencia fuerte, pesada, como si alguien estuviera parado justo a mis espaldas. Intenté voltear, pero mi cuerpo no respondía. Estaba paralizado. Lo único que pude hacer fue mover ligeramente el ojo izquierdo, apenas lo suficiente para ver de reojo 2 pies sosteniéndose firmes junto a mí. El problema era que aquel hombre llevaba un uniforme camuflado, y en esa época nuestro uniforme era verde oliva. No tenía sentido. No era ninguno de nosotros. La angustia me invadió. Sentí un frío extraño que me subía por la espalda. Cerré los ojos y me encomendé a Dios con todas mis fuerzas. Cuando los abrí de nuevo, sentí que podía moverme otra vez. Aproveché ese segundo de libertad, salté del piso, me giré de golpe y apunté con mi arma, pero no había nadie. Ni rastro, ni ruido, nada. Volteé hacia mi compañero que estaba custodiando el puesto, pero lo encontré profundamente dormido, fresco, tranquilo, con la cabeza recostada sobre la mesa. De un golpe le moví la mesa y él se despertó sobresaltado. Yo, con los nervios de punta, le pregunté si había visto al militar que se había acercado al puesto. Me dijo que no vio ni sintió absolutamente nada. Los dos nos quedamos completamente espabilados. Decidimos terminar el turno despiertos, sin decir una palabra más, esperando a entregar el tercer turno al relevo. Al día siguiente, todavía inquieto, fui a la residencia y le conté lo ocurrido a una señora que trabajaba en la cocina. Ella escuchó, sonrió y me dijo: «Hijo, a usted lo levantaron. Usted se quedó dormido, y seguro que su compañero también». Yo, sorprendido, le pregunté cómo sabía eso, y ella respondió con toda la naturalidad del mundo:
porque hace décadas en ese mismo puesto murió un sargento. Él suele aparecerse cuando el personal se queda dormido. Quedé atónito. Fue una experiencia realmente aterradora y una que jamás voy a olvidar. Y con esta historia cerramos esta novena entrega. ¿Tienes tu propia historia paranormal? Envíala por Instagram, Telegram, email o por la web, y tal vez aparezca en la 10ª parte. Si te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita para más terror criollo. Esto es Venezuela Paranormal.